Hola, mi nombre es Alexander Rodríguez Castillo, estudiante de música de primer semestre. Me correspondió exponer la trompeta. No siendo más, la trompeta de la familia viento metal es uno de los instrumentos más antiguos que el ser humano ha podido crear. Eh, en Escandinavia se le conocía como lur, no solo a este, sino a todos los instrumentos de viento de aquel entonces. Este fue inspirado en el colmillo de un mamut. En épocas milenarias primitivas, este instrumento fue hecho a base de conchas de moluscos, cañas de bambú y cuernos de animales, con un solo fin, de, de hacerla partícipe en eventos religiosos, rituales, eh, para caza, para enviar o hacer transmitir señales. Ya con el paso del tiempo llega el descubrimiento de los metales. En esta época, este instrumento pasó de ser algo un poco primitivo de material a ser de bronce. Al ver que el bronce le daba un poco de brillo al sonido de la trompeta y que sonaba mejor, la implementaron en todas las civilizaciones potenciales de aquel entonces. Entonces, por ejemplo, en Egipto, este instrumento fue implementado para paramilitares, para eventos religiosos. Para los hebreos, eh, este instrumento más que todo era de carácter sagrado, ya que decían que Moisés fue pues quien inventó este instrumento. En esta civilización hebrea, la única persona que podía tocar este instrumento era el sacerdote. Mm, ya pasamos a los hermanos y los celtas. Eh, este instrumento se utilizaba más para la batalla, para las guerras, los gladiadores, cosas así. Em, y los griegos la implementaron en los primeros Juegos Olímpicos que hubo aquí en la Tierra. Eh, ya por varios siglos, la trompeta, como todo instrumento primitivo, eh, era de gran tamaño, larguísima y rudimentario. Así se vino trabajando durante muchos siglos, hasta el siglo XII, que tuvo la primera modificación la trompeta. En el siglo XV ya adoptó la forma de S, se vino a encurvar. En el siglo XVI ya era un poco más pequeña, como hoy la conocemos, un poco redució el tamaño. Ya para la época barroca, 1607, este instrumento vino a ser parte de la orquesta en el Orfeo de Monteverde, donde se llevó un gran protagonismo en esta ópera que se llevó en Italia. Grandes eh, exponentes o grandes compositores como fue Bach y Händel, Purcell en ese entonces, le dieron protagonismo a este instrumento. Ya pasaba el barroco, este instrumento pasó de ser un instrumento principal a ser secundario en la orquesta. Debido a esto, entonces se tomaron la tarea de afinarla en varias tonalidades y en diferentes tamaños, digamos así. Entonces se le vino haciendo modificaciones entre el siglo XVII y XVIII. Ya para el siglo XIX, la trompeta fue sacada de la orquesta, ya que la corneta de, de pistones le quitó el protagonismo o, o la función en esta, eh, ya que esta corneta era más fácil de tocar. Entonces, siendo así, ya en 1815, estando fuera, vienen los alemanes. Entre 1815 y 1830 le implementaron las válvulas. Vino a aparecer la trompeta de válvulas, tal cual como la conocemos hoy. Ya vino la comunidad negra, en aquel entonces Estados Unidos, la adoptó y formó el blues junto a otros instrumentos. Pero en este género musical, esta exaltó mucho y así hasta que llegó el jazz, en donde grandes expositores como King Oliver o Louis Armstrong, entre otros, le dieron gran brillo y gran protagonismo a esta trompeta. Y en 1920
ya la trompeta está en tonalidad de fa, que hoy en día ya no se utiliza. Como ya sabemos que esta trompeta de hoy en día están afinadas en si bemol. Bueno, y así sucesivamente se vino trabajando tanto la trompeta que la conocemos como hoy está. En cuanto a las medidas de la trompeta, tiene una longitud de 50 centímetros. Consta de 4 partes principales, que son la embocadura, la tubería, los pistones y el pabellón. La embocadura no es más que la parte en donde el trompetista, la persona, hace contacto con sus labios, de modo que genere viento y sople y genere sonido. Las tuberías, que están en forma de espiral, tienen una longitud de 180 centímetros, que es por donde pues transita el aire. Los pistones, como tal, son las válvulas que conducen el aire como tal. Están apoyados o complementados por los botones, que son los que presionan el aire. Aquí en la parte de los pistones encontramos, hace que la trompeta sea un instrumento cromático, es decir, que tenga las 12 tonalidades que hoy día conocemos en la escala occidental. Aquí el primer pistón está conectado a un tubo mediano. Esto genera que la trompeta, hace que la trompeta corra dos semitonos. El segundo pistón está conectado a un tubo corto. Esta hace que la trompeta suene un semitono. Y el tercero a un tubo largo, que hace que la trompeta vaya a 3 semitonos. Y ya por último tenemos el pabellón, que como tal es donde se propaga el sonido hacia el exterior. En cuanto a la tesitura de la trompeta está a 2 octavas y medias, desde Fa3 sostenidos por debajo de la tecla central del piano hasta 2/7 por encima. ¿Qué más? La trompeta está hecha a base de níquel, cobre, bronce, digámoslo así, latón, etcétera. Eso es la trompeta, un instrumento que hoy en día utilizan muchos géneros, principalmente el jazz, que fue donde se dio a conocer más la trompeta. Hoy lo conocemos en los merengues, salsas, todo lo que sea tropical, pop, rock, populares, etcétera. Muchas gracias.